Controversia de líquidos y electrolitos en el manejo del paciente politraumatizado. Somos del grupo 6, está conformado por Nicole Balcázar, Silvia Vázquez, Michelle Villavicencio y quien les habla, Santiago Toapanta. Nosotros, como estudiantes de medicina de 10º semestre de la Universidad Central del Ecuador, manifestamos que, durante el periodo de tiempo que desarrollamos esta presentación, declaramos actuar bajo los más estrictos principios de la ética profesional en favor al bienestar de la comunidad y recalcamos no tener ningún interés personal con la industria farmacéutica y no recibimos influencia ni aportes económicos por parte de la misma. Definamos, ¿qué es el paciente politraumatizado? Es aquel paciente que presenta 2 o más lesiones traumáticas graves, ya sean estas periféricas, viscerales complejas o algunas otras asociadas, que conllevan una disfunción respiratoria o circulatoria y van a poner en riesgo y la integridad de la vida del paciente. Estas lesiones irán acompañadas de traumatismos craneoencefálicos, lesiones de columna cervical, de caja torácica, de pelvis y extremidades. Hablaremos principalmente del shock hipovolémico causado por estos tipos de pacientes con codificación CIE-10 R571. En Ecuador, en el año 2016, los accidentes de transporte terrestre comprenden la segunda principal causa de mortalidad con un total de 2.894 muertes. Asimismo, se puede observar que la mayor frecuencia de defunciones por este motivo ocurren entre las edades de 20 a 34 años de edad, con un total de 1.042 muertes, siendo la mayor frecuencia el sexo masculino. Dentro de la fisiopatología, ¿qué produce la hemorragia de este tipo de pacientes? Produce una disminución de la oxigenación tisular por una disminución del gasto cardíaco y la anemia. Sin embargo, en pacientes con trauma torácico y contusión pulmonar puede haber un importante componente debido a una inadecuada eliminación del dióxido de carbono. La acidosis metabólica en estos pacientes con trauma ocurre primeramente como resultado de la producción de ácido láctico, ácido fosfórico y aminoácidos inoxidados debido al metabolismo anaeróbico causado por la hipoperfusión. Entre los efectos de esta acidosis se encuentran coagulación intravascular diseminada por la inactivación de varias enzimas de la cascada de la coagulación, depresión de la contractibilidad miocárdica por disminución de la respuesta inotrópica de las catecolaminas, arritmia ventricular, prolongación del tiempo de protrombina y el tiempo parcial de la tromboplastina. La hipotermia. Dentro de la hipotermia tenemos que el índice de cambio térmico en las vísceras es proporcional a la corriente sanguínea. Pérdida calórica. La pérdida calórica es directa por conducción térmica de órganos situados a más de 5 centímetros de la piel, que puede ir en un rango de 2 a 7 centímetros. La pérdida de calor de los órganos profundos es por corriente sanguínea. Relación directa y lineal entre la temperatura corporal y el consumo de oxígeno. La coagulopatía. El estado de hipercoagulabilidad postraumático es una respuesta fisiológica para el control de hemorragia, que ocurre tempranamente. Su evolución depende de la magnitud del daño, así pacientes severamente dañados con gran explosión del factor tisular serán más propensos a la coagulopatía de consumo. Listo, como objetivos terapéuticos tenemos 1. Estabilizar al paciente, evitar la descompensación hemodinámica y reducir la morbimortalidad. 2. Evitar los daños a largo plazo que puedan generar la hipoperfusión e hipoxia celular como daño tisular o daño neurológico permanente. Dentro de nuestro inventario de grupos farmacológicos, al revisar la bibliografía, los líquidos que han sido estudiados para el manejo del paciente con signos de shock hipovolémico en el contexto de politrauma, se han identificado 4 grupos principales: los coloides, los cristaloides, las soluciones salidas hipertónicas y los derivados sanguíneos. De estos, los más usados y con mayor evidencia son el grupo de los cristaloides, y los señalados en letras negras son los que están disponibles en nuestro cuadro de medicamentos básicos del Ecuador. Dentro del manejo del paciente politraumatizado, en nuestro entorno, el protocolo de atención prehospitalaria y la guía de manejo de soporte vital avanzado ATLS nos indican, dentro de las pautas del manejo inicial, una valoración rápida y puntual del paciente. Es muy importante el manejo del ABCDE que nos explica en este manual, ya que esta evaluación adecuada nos va a permitir una corrección determinada para la sobrevida del paciente y la mayoría de los pacientes traumáticos que sufren un tipo de shock hipovolémico o hemorrágico. Tras la valoración por regiones, se podrá realizar el transporte del paciente a un contexto hospitalario, teniendo en cuenta las lesiones evidentes y tratando de mantener al paciente en una posición adecuada, y se prefiere el uso de un colchón al vacío cuando se tiene sospecha de fracturas de columna para reducir el dolor y evitar complicaciones.
El orden de evaluación ABCDE refleja el orden de gravedad de las lesiones. La falta de aire puede matar a una persona más rápido que la pérdida de líquido circulante. El segundo en letalidad es la presencia de una masa expansible en el cráneo que compromete el tronco encefálico. Entre los puntos importantes del ABCDE tenemos la valoración de la circulación, ya que de haber una depresión del espacio intravascular se pone en riesgo la perfusión normal de tejidos y órganos y serán evidentes los signos iniciales de hipovolemia, como puede ser taquicardia, palidez, piel fría, lo que ya es un indicador inicial de hipovolemia. A pesar de existir clasificaciones objetivas de la pérdida de sangre, es peligroso esperar a tener una clasificación precisa antes de empezar la restauración de volumen. Se debe empezar la reposición de líquidos antes haya signos y síntomas tempranos de hipovolemia. Para el manejo del sangrado es indispensable identificar el tipo y origen de este. Puede ser cardiogénico, puede ser obstructivo, puede ser neurogénico. Puede ser séptico. Dentro del obstructivo, una lesión por encima del diafragma que puede asociarse a un neumotórax o un taponamiento cardíaco. Dentro del neurogénico puede ser la pérdida del tronco simpático, lesión extensa en relación con la columna cervical o torácica, y la séptica, que es mucho tiempo desde la ocurrencia del trauma. Solo después de este análisis es posible parar el sangrado e iniciar el tratamiento de reposición de líquidos para mantener la perfusión adecuada. Para este fin es necesario recordar que la evidencia encuentra mayor ventaja no en llevar la presión arterial a niveles normales. Se permite una hipotensión controlada, aunque no hay un consenso sobre cuál debería ser. La guía de transfusiones del Ministerio de Salud Pública del año 2013 dice que es aceptable tener una presión sistólica que vaya entre 80 y 100 milímetros de mercurio. Se debe considerar también las pérdidas adicionales de líquidos por daño tisular o por fracturas de huesos largos. Es necesario canalizar al menos 2 venas para tener 2 accesos intravenosos, siguiendo la ley de Pauli. El flujo es proporcional a 1/4 del poder de radio de la cánula e inversa a la longitud. Por ello se usa catéter corto de grueso calibre. La evidencia indica como primera línea el uso de cristaloides en bolo para la primera fase de fluidoterapia, reanimación. Esto debe ser administrado con bomba de difusión para controlar la velocidad y cantidad de líquido, y el líquido debe ser calentado para evitar la hipotermia. Transfusión masiva. Cuando sea el momento, el médico tratante iniciará la transfusión masiva de derivados sanguíneos con el objetivo de mantener una adecuada perfusión de oxígeno y evitar coagulopatía por la dilución excesiva de los agentes anticoagulantes. Dentro del concentrado de glóbulos rojos, el objetivo que queremos con la administración de esta es mantener una hemoglobina mayor a 7 gramos por decilitro. La pérdida estimada puede ser en un porcentaje de 40% de la volemia total, y cuando la pérdida es mayor al 40%, tenemos un riesgo inminente o inmediato de muerte del paciente. Cuando la pérdida es igual al 30%, que no antecede una morbilidad anterior, que va a presentar taquipnia, frecuencia cardíaca de mayor a 130 latidos por minuto, ausencia de relleno capilar y palidez asociada con hipotensión persistente. Dentro de las plaquetas tenemos que hacer la corrección de la coagulopatía, que como objetivo debemos tener un mantenimiento del recuento de plaquetas que estén por encima de los 75.000 por milímetro cúbico. Dentro de la sangre halogénica, que se da sin afectación cardiológica y o neurológica, la terapia transfusional restrictiva para mantener cifras de hemoglobina entre 70 y 90 gramos por litro. Y con afectación cardiológica y o neurológica, la terapia transfusional restrictiva para mantener cifras de hemoglobina entre 80 y 100 gramos por litro. Una vez revisada la evidencia sobre el manejo y las pautas estipuladas por las guías nacionales e internacionales, es claro que el uso de cristaloides se posiciona como tratamiento de elección. Por tanto, hemos revisado bibliografía que compare los cristaloides con otros grupos, y es evidente la gran ventaja de los cristaloides sobre otros grupos. En el caso de los coloides, estos tienen mayor reporte de efectos adversos graves como insuficiencia renal, coagulopatía diseminada, ya que a pesar de tener una buena distribución, se ha observado una alteración en su farmacocinética en pacientes politraumatizados o sépticos. Por otro lado, el manejo de cristaloides tiene un trayecto más experimentado y de mayor tiempo. Ha sido el tratamiento de elección en los últimos 20 años y su seguridad es considerable en cantidades controladas y no muy altas. En relación al plasma, los cristaloides resultan ser inferiores para la restauración de volumen y el riesgo de coagulopatía, pero los beneficios del plasma sobre los cristaloides solo han sido experimentados y demostrados en modelos animales, y su mecanismo es aún poco conocido.
Por otro lado, la disponibilidad inmediata de los cristaloides les dan una ventaja aún mayor, recordando que de los 4 estadios de la reanimación con fluidoterapia, abreviado como ROSD, el principal para la disminución de mortalidad es la reanimación y debe ser efectuada en minutos lo más pronto posible, y para poder usar plasma fresco congelado es necesario esperar al menos 20 minutos para que pueda ser administrado. Las fases de la fluidoterapia. Su orden va a tener relación con la gravedad del paciente, donde la fase fundamental, como se explicó anteriormente, es la de la resucitación, ya que esta es la fase más crítica y se debe actuar en minutos, por lo cual el hecho de empezar el manejo con cristaloides representa una gran ventaja sobre los grupos. La resucitación sirve para la corrección del choque para lograr la perfusión adecuada de los órganos. Como O tenemos la optimización, que mantiene la perfusión tisular y ayuda con el rescate orgánico. La E de estabilización, o stabilization en inglés, ajusta el tipo de fluido, velocidad y cantidad según el contexto para el cual lograr la optimización de la perfusión. Y desescalada, que va a minimizar que es la minimización de la administración de fluidos. Listo, vamos a elegir un grupo efectivo según criterios preestablecidos. Dentro de los 4 grupos farmacológicos que nosotros presentamos y hemos hablado, los coloides, los cristaloides, la solución salina hipertónica, los derivados sanguíneos plasma, en este caso el plasma, vemos la comparación entre los cristaloides y el plasma. Tienen dentro del perfil farmacológico, eficacia, seguridad y conveniencia similares perfiles. Pero dentro de la seguridad, recordemos que los cristaloides son inferiores para la restauración del volumen y el riesgo de coagulopatía, pero los beneficios del plasma sobre los cristaloides solo han sido experimentados y demostrados en modelos animales, y su mecanismo actualmente es aún poco claro. Listo. Se tiene claro que los cristaloides son el tratamiento de lesión en el caso de pacientes politraumatizados, y 2 de los líquidos parenterales mayormente usados son la solución salina y el lactato de Ringer. Estos 2 fluidos son muy similares entre sí, considerando que ambos son excelentes expansores del volumen, cubriendo así el objetivo principal en nuestro paciente. Sin embargo, la preferencia de usar solución salina o lactato Ringer se basa en la seguridad. Con el uso de la solución salina se debe tener una vigilancia estricta del paciente, ya que su exceso se ha asociado a acidosis hiperclorémica y probable desarrollo de fracaso renal. Este se ve sustentado por estudios en los que la infusión de suero salino en pacientes sanos ocasiona una reducción del flujo renal y de la perfusión de la corteza renal, lo cual no se observa con el empleo de un cristaloide un poco más isotónico, en este caso el lactato de Ringer. En estudios en los que se compara la solución salina con el lactato, se concluye que el uso del lactato se asocia a un menor desarrollo de acidosis metabólica hiperclorémica. Asimismo, su empleo en pacientes con disfunción renal se asocia a una menor elevación de las cifras séricas de potasio que cuando se administra la solución salina. En cuanto al costo, el precio techo fijado por la Secretaría Técnica de Fijación de Precios de Medicamentos para este año establece el valor de ambas soluciones en $2.06. Sin embargo, el precio de venta al público para la solución salina es de $2.06 hasta los $2.38. En cambio, del lactato va desde el $1.53 hasta los $2.06. En base a estos argumentos, podemos establecer que debido a su seguridad y costo, el lactato de Ringer es el líquido parenteral de elección en el manejo prehospitalario y hospitalario del paciente politraumatizado. Dentro de las pautas de dosificación vamos a dividirlos en 4 clases y en una clase de reemplazo. La del reemplazo es la que da la respuesta del paciente. La clase 1 es cuando se ha donado una unidad de sangre. La clase 2 es cuando se tiene una hemorragia sin complicaciones que puede ser tratada con cristaloides. La clase 3, que es una hemorragia complicada que va a necesitar la administración de cristaloides intravenosos y posiblemente paquetes globulares. Y dentro del evento preterminal, que llegamos a una clase 4 en donde ya el paciente es la inminencia a la muerte, se necesita sangre lo más pronto posible. La cantidad de fluidos requeridos para la reanimación inicial es difícil de determinar en la evaluación del paciente politraumatizado debido a sus características clínicas y la gravedad de la situación. Es por esto que se establece la siguiente pauta de administración de fluidos iniciales para estos casos. La terapia de fluidos iniciales en los adultos se recomienda de 1 litro, y para los pacientes pediátricos que sean de menores a 40 kilogramos, la dosis sería de 20 mililitros por kilogramo. Para prevenir la hipotermia, se prefiere calentar los fluidos a 39 grados Celsius antes de la infusión. Cabe recalcar que es peligroso esperar que un paciente de trauma se ajuste a una clasificación fisiológica precisa de shock,
Para poder iniciar la instalación y la restauración del volumen apropiado, se tiene que iniciar un control de la hemorragia y la resucitación con fluidos al sospechar o evidenciar signos y síntomas de pérdida de sangre. No esperar a la disminución o a la ausencia de presión arterial para iniciar la restauración de los líquidos. Una revisión sistemática y de metaanálisis dentro de los agentes hemostáticos demostró la reducción de la mortalidad en un 11% con el uso de ácido tranexámico, principalmente en pacientes politraumatizados. Además, se encontró un efecto protector en pacientes de quienes se administró ácido tranexámico al reducir un 40% el estado funcional desfavorable. La dosis del ácido tranexámico para la administración se lo administra en forma de bolo y se recomienda concentraciones de entre 10 a 20 miligramos por ml y no debe superarse una velocidad de administración de 50 miligramos por minuto. Una vez preparada la dilución, puede almacenarse entre 2 a 8 grados Celsius durante un máximo de 24 horas. Es efectivo en todos los grados de shock, es decir, su efecto biológico se ejerce de manera casi uniforme en todos los pacientes independientemente de su presión sistólica. El uso del ácido tranexámico, en el estudio MATTER se planteó la posibilidad de sinergia entre crioprecipitados y el ácido tranexámico, que fue probado para los mismos investigadores. Dentro del manejo de dolor, existe la evaluación del dolor y el alivio del dolor. La evaluación del dolor nos recomienda usar una escala de dolor adecuada para la edad y para la opción cognitiva. Evaluar con la misma escala tanto en el ámbito prehospitalario como en el hospitalario. Dentro del alivio del dolor, la primera línea nos habla de la evidencia de los mórficos o opiáceos intravenosos. Si no se establece la vía intravenosa, considerar vía intranasal, como puede ser la diamorfina o la ketamina, y la segunda línea a la ketamina. Dentro del manejo del dolor y los fármacos de elección se utiliza, como hablamos posteriormente, la morfina se administra a una dosis de 0.1 miligramos por kilogramo como un bolo inicial y luego se continúa con 0.025 miligramos kilogramo y 0.05 miligramos kilogramo cada 5 minutos. Y dentro de la ketamina se lo utiliza por vía intravenosa de 0.1 a 0.2 miligramos kilogramo dosis. Una vez que se usa en dosis altas, la morfina puede aumentar el dolor. Dentro del tratamiento no farmacológico tenemos la compresión y la aplicación de un torniquete a los causantes de las hemorragias. Entonces se utiliza 3 pautas. Se usa presión directa para el control de las hemorragias externas. En pacientes con traumas graves en extremidades se debe usar un torniquete y en fracturas pélvicas se tiene que aplicar un inmovilizador pélvico que se debe hacer de manera improvisada. Se lo debe hacer de una manera firme y tratando de evitar que se complique más la hemorragia y siga complicando más al paciente. Ahora, dentro de las indicaciones de nuestro paciente que puede estar en shock hipovolémico, tenemos el control de signos vitales cada 15 o 30 minutos. Se debe aplicar un torniquete y un apósito dentro de la herida o posible causa de la hemorragia. Y se debe administrar una solución de lactato de Ringer, como hablamos anteriormente. Se aplica 500 mililitros en 15 minutos, verificando que con esto se mantenga palpable el pulso femoral o carotídeo. Dentro del uso del ácido tranexámico se debe administrar 1 gramo en 10 minutos vía intravenosa. Se coloca morfina a dosis de 0.1 miligramos por kilogramo como bolo inicial y se debe referir al segundo nivel de atención. Ahora, hablemos de los niveles de atención. Dentro de los niveles de atención del nivel hospitalario y prehospitalario del Sistema Nacional de Salud, del Ministerio de Salud, tenemos 5 niveles. Dentro del primer nivel está la atención prehospitalaria, que se encuentra coordinado por el sistema de ECU 911 y las ambulancias que dan el servicio de transporte primario a las distintas casas asistenciales de salud. Después tenemos el primer nivel de atención, que es el nivel de atención más cercano a la población, y este va a facilitar y coordinar el flujo de los usuarios dentro del sistema, y normalmente es ambulatorio y va a resolver el 85% de los problemas y necesidades de salud de baja complejidad. Dentro del segundo nivel de atención, este es el nivel que comprende todas las acciones y servicios de atención ambulatoria especializada y aquellas que requieren hospitalización, como hospitales básicos y generales, con sus diferentes grados de complejidad. Dentro del tercer nivel de atención es un nivel que corresponde a los establecimientos que prestan servicios ambulatorios y hospitalarios de especialidad y especializados, como hospitales pediátricos, gineco-obstétricos, psiquiátricos, entre otros. Y como cuarto nivel tenemos el nivel que se concentra en la atención de la más alta complejidad, que se combina con parte de investigación. Ahora,
Vamos a hablar sobre la referencia y la derivación. ¿Qué es la referencia? La referencia es el procedimiento por el cual los prestadores de salud envían a los usuarios de un establecimiento de salud de menor complejidad a uno de mayor complejidad o al mismo nivel de atención o de complejidad cuando la capacidad instalada no permita resolver el problema de salud. Ahora, ¿qué es una derivación? La derivación es cuando tenemos un prestador de salud que envía a los usuarios de cualquier nivel de atención a un prestador de salud externo público que se encuentre dentro de la red pública integral de salud o un privado que puede ser complementario del mismo o mayor nivel de atención y de complejidad cuando la capacidad instalada del establecimiento de la entidad a la que pertenece no permite resolver el problema de salud, por lo que se le envía buscando la complementariedad de los servicios previa a la autorización correspondiente. Listo. Dentro del proceso de referencia encontramos el formulario de referencia, derivación, contrarreferencia y referencia inversa, conocido como formulario 053, en donde se debe hacer un resumen muy detallado de los datos del usuario, la entidad del sistema desde donde proviene, el número de historia clínica, el establecimiento de salud o que va a referirse o va a derivarse y el motivo de la referencia o derivación, y se debe hacer un breve resumen del cuadro clínico del paciente. Ahora, dentro del formulario de emergencia encontramos que se debe llenar de una manera clara, concisa y de una manera muy detallada para que los procesos en los siguientes niveles de atención sean adecuados y sean de una mejor manera. Recordemos siempre preguntar el grupo sanguíneo y factor RH, y no olvidemos, si es que es un paciente con accidente, violencia, intoxicación, envenenamiento o una quemadura, siempre colocar la fecha y la hora del evento, el lugar, la dirección y si es que existe algún otro tema involucrado. Dentro de la parte 8 de este formulario tenemos la localización de las lesiones. Siempre se debe realizar con esfero de color azul y debe ser colocado y debe ser señalado dentro del mapa de la topografía del cuerpo que se presenta en el formulario, siempre teniendo en cuenta si es que es una herida penetrante, cortante o es una fractura expuesta, etcétera, etcétera. Puede también ser una emergencia obstetra en alguno de. Dentro de la respuesta inicial a la reanimación con líquidos después de haber administrado una solución cristaloide isotónica, en este caso el lactato, hasta 1000 ml en adultos y 20 ml en niños, se puede tener tres tipos de respuesta, dependiendo de la pérdida de sangre, siendo la respuesta rápida cuando tiene una pérdida de sangre de menor al 15%, cuando es una respuesta transitoria, cuando existe una pérdida de sangre entre el 15 y 40%, y una respuesta mínima o no hay respuesta a una pérdida de sangre mayor al 40%. Va siendo escalonado, siendo siempre la alteración de los signos vitales, la necesidad de sangre, la preparación de sangre y la necesidad de una intervención quirúrgica a la mínima respuesta. Bien, aquí están las bibliografías. Muchas gracias.